Señoras y señores, reanudaremos la sesión. Vamos a terminar con la problemática de la gobernabilidad versus Estado fallido, ese criterio importante para analizar y clasificar estados. Y me voy a referir brevemente a una anécdota que la ha solicitado la señora Rivera, porque esta pequeña anécdota también nos muestra las complicaciones, la terrible dificultad de analizar claramente un estado, un modelo social de acuerdo a criterios culturales, siguiendo además una insinuación que le ha hecho el señor Sanabria al final de la sesión anterior. La anécdota es en el fondo muy simple y nos muestra si realmente toda tradición, por ser la propia, es adecuada, que es, creo, la pregunta en el fondo, que es la que ha señalado el señor Sanabria. La actual República Democrática del Congo, el país más rico del África en recursos naturales y con más de 100 millones de habitantes, el segundo estado más poblado del África después de Nigeria, existe como estado independiente desde 1960. El Congo, que es una enorme superficie, es el país que sin duda alguna ha sufrido la forma más dura del colonialismo europeo. Ha sido una colonia belga que en parte fue propiedad privada de un rey belga, de Leopoldo II, quien, como lo describe Mario Vargas Llosa en una de sus últimas novelas, estableció un régimen de explotación realmente inhumana por el caucho y otros recursos naturales de la época. Bélgica es un país muy pequeño, 10 millones de habitantes, un territorio muy chiquito, y realmente tuvo 3 colonias en el África, el Congo, Ruanda y Burundi, que son muchas veces su superficie y su población. Solo el Congo es 10 veces la población de Bélgica y 100 veces la superficie. El colonialismo belga fue brutal y no preparó adecuadamente la población para mayor autonomía. En la época belga no habían escuelas superiores para la población aborigen, no habían universidades y obviamente el gobierno belga no permitió la formación de partidos políticos, etc. Pero en un momento, en 1960, ese año en que se independizaron la mayoría de las colonias francesas, francesas y británicas del África, Bélgica decidió retirarse de un instante al otro de su colonia. Se llamó precipitadamente a elecciones, salió electo un presidente que representaba a una etnia y a un primer ministro que representaba una etnia enemistada con la primera etnia. Entonces, inmediatamente después de la ceremonia de la independencia, estalló la guerra civil. Tal vez ustedes han escuchado hablar de la figura legendaria de ese primer ministro, Patrice Lumumba, cuyo nombre llevó durante muchos años una universidad muy grande en Moscú. Sí, una universidad muy grande en Moscú. Lumumba fue asesinado justamente por rencillas tribales, sobre todo en la región que hasta hoy es el epicentro de la guerra civil en el Congo, la frontera con Ruanda y Burundi, el este del país, justamente donde el clima es más suave, está a mayor altura, no hay epidemias, la agricultura es muy buena, en fin, es una región rica y últimamente es la región donde se produce coltán, cobalto, cobre y las tierras raras, que ustedes utilizan en sus celulares cada minuto, esos semiconductores.
Esta región está en guerra civil desde 1960, pero antes habían obviamente intentos belgas de cristianizar a la población. Y por ello habían también conventos, monasterios, escuelas regentadas por sacerdotes y monjes. En medio de la guerra civil, las Naciones Unidas crearon una pequeña fuerza armada. Bolivia tuvo hasta hace poco una participación en esa fuerza armada que simplemente separaba a los contendientes, pero también aconsejaba políticamente qué es lo que se debería hacer. Un funcionario boliviano de esa institución, un ingeniero civil que justamente era especialista en construcción de viviendas baratas, trabajó una temporada justamente en el Congo, en la parte oriental, donde la guerra civil era más dura. La anécdota es muy simple. Este señor, Hugo Rivera, un ingeniero civil, fue llamado por uno de los ejércitos contendientes a una cena de reconciliación. Entonces, él naturalmente, como miembro de las Naciones, como alto miembro de las Naciones Unidas, se sintió obligado a ir a esa cena de reconciliación en un territorio dominado por los rebeldes. El ingeniero Rivera asistió a la cena, donde se comió una carne especialmente suave y blanda, muy bien sazonada con hierbas y especias de la región. Y después de que él terminó de cenar a las horas, cuando se llegó después a un acuerdo de pacificación, el jefe rebelde le hizo la siguiente revelación: usted se ha comido a la monja superiora del convento aquí en la población que hemos tomado ayer y que hemos liquidado, hemos matado a sus habitantes. Y siguiendo nuestra tradición, nos hemos comido, y usted como huésped de honor ha recibido algunos trozos, o la mayoría, de la madre superiora de ese hospital. Esto ha salido en la prensa, es una cosa pública, porque obviamente las Naciones Unidas iniciaron una investigación sobre eso y llegaron a una conclusión muy interesante que también se ha mencionado aquí en la primera sesión. No hubo ninguna condena porque era una tradición ancestral que venía de muy lejos y que más bien reconocía el valor de la persona que era comida, porque los comensales se comían el espíritu que estaba en la carne de la víctima, el espíritu, por ejemplo, de resistencia, de educación, etc. Y al huésped de mayor categoría se le ofreció la carne de la persona de mayor jerarquía dentro de esa comunidad que había sido tomada por el ejército rebelde. Es decir, las Naciones Unidas llegaron a la conclusión de que era una tradición aborigen, una tradición que tenía su valor simbólico. No era por maldad que se había matado a las monjitas, sino para apoderarse de ese espíritu de ellas, de ese espíritu, por ejemplo, de solidaridad, organización, curación de enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿hay que defender tradiciones ancestrales a todas por igual, simplemente porque son las propias, simplemente porque vienen de antes, simplemente porque son el acervo histórico, parte de la identidad de una tradición? ¿O hay que combatir a esas tradiciones porque son irracionales, inhumanas, según la óptica occidental? Las Naciones Unidas hallaron de que no había que hacer absolutamente nada y que había que respetar a ese jefe tribal que tenía un ejército propio, porque él con buena fe había actuado según las tradiciones de su etnia.
Es conflictivo, ¿no, doctor? Porque es también, se supone, digamos, que la norma tiene que ser general y pensar de manera diferenciada. Por ejemplo, en Bolivia, bueno, sobre todo, ¿no?, en Occidente, que Bolivia también, o sea, muy general, sobre todo en las tierras altas, cuando existe, o sea, el encuentro entre españoles, incas y aymaras, los aymaras prácticamente adoptan, ¿no?, la religión aymara, y se puede comprobar a través de la iconografía. Incluso la iconografía llevan la mezcla, ¿no?, de Qatari con el lenguaje en latín. Y en muchas batallas, ellos en las alianzas con los españoles, prácticamente derrotaron a los incas. Entonces los aymaras tuvieron mucha apertura y además adoptaron inmediatamente, o sea, la religión católica. Sin embargo, a mí lo que siempre me llamó la atención es que pese a que sí existían conflictos, ¿no?, entre diferentes, o sea, señoríos aymaras, porque prácticamente ellos reclamaban, ¿no?, sus reinados, o sea, en esta disputa del poder podemos decir, ¿no?, que ya había una organización estatal, aunque de acuerdo a los historiadores el territorio no era continuo, ¿no?, pero en esta descontinuidad sí había, o sea, una organización, podemos decir, piramidal, en el sentido, o sea, de gobernarse y demás. Entonces podemos decir, digamos, que la cultura, digamos, muy diferente a esta africana, ¿no? O sea, pese que se dice hasta el día de hoy que la cultura, digamos, aymara es animista, pero tal vez ahí también habría que diferenciar, ¿no?, tal vez no es en su totalidad, porque las formas en cómo han pactado, se han organizado, o sea, políticamente con los españoles y esa concepción de sus señoríos aymaras también es muy diferente ante el último siglo, o sea, 1989, o sea, justamente la Revolución Federal. 1800. Perdón, 1800, antes de 1900, en la Revolución Federal, cuando pacta, o sea, Pando, igual con los Ayllus, ¿no?, entre Oruro y La Paz, o sea, con la cultura aymara, que nos fue brutal, cuando los aymaras se comen cuando ciertos ayllus se comen, ¿no?, el corazón, o sea, le sacan el cráneo, o sea, queman las iglesias que los encuentran ahí en Ayo Ayo prácticamente, ¿no?, a los, se puede decir, a la élite o a los de sangre azul, a los niñitos bien de Sucre, ¿no?, que estaban persiguiendo al ejército de Pando, y cómo ahí en el altiplano, o sea, prácticamente se los comen. Creo que aparte de quemar la iglesia, no tienen ningún respeto ante la institución, cosa que por siglos, yo diría, ¿no?, que los aymaras han sido muy respetuosos, ¿no?, de la religión católica, pero ahí destrozan la iglesia, se los comen, abren los cráneos, se los comen sus corazones, y esa fue, ¿no?, o sea, fue un escándalo, o sea, en nuestra sociedad, lo que no fue admitido, y por eso es que Pando y toda la burocracia empieza, ¿no?, la persecución contra el ejército de Zárate Vilca. Entonces yo creo que ese fue un momento, ¿no?, o sea, fundamental, donde se dijo que no se podía vivir así, ¿no?, como salvajes, unos comiéndose a otros, y precisamente yo considero que fueron las bases y los elementos de pensar, ¿no?, en la educación, en la ciudadanización, y sobre todo, digamos, como política de Estado, se implementar lo que es la educación pública, ¿no?, una educación que prácticamente, o sea, el día de hoy yo como ciudadana, digamos, tengo, ¿no?, como soy el producto, el resultado, ¿no?, de una instauración de una política pública desde hace más de un siglo. Entonces yo pienso que estas formas, o sea, de querer avalar, o sea, lo cultural, deberían salir de esos criterios, ¿no?, que simplemente se trata de encubrir con racismo, discriminación, etcétera, y ver, o sea, realmente, o sea,
los elementos que nos pueden servir para vivir como sociedad. Entonces yo creo que un elemento fundamental, o sea, cuando ya digamos, los griegos o cuando los romanos hablaban de los bárbaros, pienso que hay, o sea, diferencias y son reales, ¿no? No pienso, o sea, que digamos se deba, o sea, quedarse en lo políticamente correcto y decir, no se puede hablar de incivilización, de bárbaros o de esos salvajes. O sea, hay actitudes que yo considero que son salvajes y punto, y que no se puede justificar. Por ejemplo, en nuestro país, cuando usted decía, ¿no?, que somos un país pacífico, sí, pero cuando ingresamos en momentos o en ascensos de violencia, se destruyen carreteras, tomando en cuenta que las carreteras son las más caras. No, se dinamitan carreteras, doctor. Lo que pasa es que usted a veces no ve las noticias. Se dinamitan carreteras, se obstaculiza lo que son los elementos básicos como la medicina, se infravalora la vida. Y bueno, y esas actitudes, o sea, lo he visto hasta dentro del mismo Parlamento, la falta de solidaridad contra los otros seres humanos, incluso no querer auxiliar, o sea, a alguien que está perdiendo su vida, y por el contrario hasta obstaculizan ambulancias. Eso se ha visto en el Parlamento. Entonces yo creo pues que hay niveles, y no se puede decir, ¿no?, que por la cultura o que porque son aguerridos son belicosos. O sea, yo pienso que simplemente eso se llama salvajismo, y no querer reconocer eso es encubrir, o sea, con otros criterios, ¿no?, como racismo, discriminación, etc. Entonces yo considero que estos elementos que nos muestra, yo desde mi perspectiva, o sea, digamos, es inaceptable, ¿no? No puedo decir, pero es que el África, ¿no? O sea, es el África, ¿no? O sea, a veces hay una mirada, ¿no?, muy, ¿cómo se dice acá? Incluso hasta como algo exótico. Pero cuando se trata, o sea, de la convivencia humana, yo pienso que, o sea, hay que colocarlos en los criterios, o sea, como son, ¿no? Lo que es salvajismo, yo creo que es salvajismo. La señora Rivera nos acaba de hacer una defensa de la posición clásica racionalista occidental, que no es necesariamente la que yo represento aquí, pero que es interesante escuchar. Antes de dar la palabra a la señora Jorquera y al señor Sanabria, que la ha solicitado, yo le pediría a usted una complementación. Según el registro de esta maestría, usted es abogada y por lo tanto usted sabe cuál sería el aspecto moderno, contemporáneo, actual de esa discusión, que es la aceptación o no de la justicia comunitaria en igualdad de condiciones con la justicia ordinaria. Le pregunto esto porque se está discutiendo actualmente, pese a la fallida operación de los juristas independientes, se está discutiendo si se acepta o no totalmente la ley de deslinde jurisdiccional, que pone una especie de freno, tanto territorial como en materia, a la justicia comunitaria, que es lo que esos africanos defendían, porque la justicia comunitaria se defiende a sí misma diciendo que es la tradición propia. Toda cultura es valiosa en sí misma y no existe un metacriterio desde el cual se puede juzgar arrogantemente a las otras culturas y a los otros modos de hacer justicia. Mi pregunta a usted es muy simple. ¿Qué opina usted de esa ley de deslinde jurisdiccional y de los intentos, curiosamente a posteriori, del propio gobierno actual de limitar esa justicia, sin decir que son salvajes, pero pensándolo? Bueno, la constitución política del Estado es clara, ¿no?, porque hay un horizonte, hay un norte, una estrella a seguir, que es el Estado plurinacional. Y justamente estos debates, ¿no?, ya sea, digamos, de la monojusticia o la justicia también, o sea, pluri, o el pluralismo jurídico, no en oposición al monismo jurídico, son teorías que se van desarrollando desde antes de 1990, que justamente emerge en los países europeos cuando empiezan a interpelar, ¿no?, que es una ilusión, o sea, que el Estado en sí
en torno, o sea, al control, o sea, total, desde el espacio territorial hasta los sistemas de justicia, porque el Estado siempre tiene espacios que no puede controlar. Entonces se empieza a interpelar justamente el Estado hobbesiano, ¿no? Esa ilusión, o sea, de control total. Es en la misma Europa donde nace esta concepción, ¿no? de lo plural, estas ideas plurales, y evidentemente ahí se fundamenta, ¿no? Porque hay una relación entre sociedad, derecho y Estado, ¿no? Es una triangulación. Entonces se empieza, ¿no?, a escindir lo que es el monismo jurídico contra el pluralismo jurídico. Y nuestra constitución política, o sea, en aras del Estado, o sea, del Estado plurinacional, establece, ¿no?, que hay igualdad de condiciones tanto en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción agroambiental y en la jurisdicción indígena, originario y campesino. Es lo que manda, o sea, la constitución política del Estado. Y en la misma se discute que debe haber, porque nuestro país, o sea, siempre ha sido de tradición monista, ¿no? Es decir, del monismo jurídico. Entonces, digamos, esto es algo nuevo en nuestras normativas, en nuestra estructura jurídica. Entonces la Constitución manda. Y en virtud de la Constitución es que se aprueba, la Constitución se aprueba en 2009, y en 2010 es que se aprueba la ley de deslinde jurisdiccional, donde se establecen las competencias tanto de la jurisdicción ordinaria, el indígena, originario, campesino, y la jurisdicción agroambiental. Como la Constitución manda, no hay jerarquías, o sea, tiene que haber igualdad de condiciones. La ley de deslinde jurisdiccional se establece en el artículo 3 y reconoce la igualdad, o sea, de estas jurisdicciones, es decir, que no hay jerarquía. Simplemente que a partir, o sea, del artículo 9 y 10, o sea, manda que tanto en el aspecto, o sea, material, territorial y personal, hay unos límites, pero no es, o sea, de jerarquía, sino que son unos límites de control que yo pienso que toda institucionalidad debe establecer. Por ejemplo, ¿cuáles son? En el ámbito penal, o sea, se deben respetar cuestiones fundamentales, o sea, de derechos humanos, ¿no? Porque en nuestra normativa no se acepta la pena de muerte, y eso a nivel mundial está visto como un avance. Entonces, en ámbitos de derecho penal, o sea, hay esos límites. Si bien, o sea, la jurisdicción originario campesino tiene toda la facultad de fallar, pero no puede ir en contra de los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces es un límite en torno a materia, ¿no?, en el ámbito penal, y también en torno a las relaciones internacionales, es decir, cuando se tiene que fallar en el ámbito internacional, y así hay determinados aspectos, pero eso no implica, o sea, esos límites que yo considero que son de control, no implica a que se le esté quitando, o sea, una jerarquía, porque de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al artículo 3 de la ley del deslinde jurisdiccional están en igualdad, o sea, de jerarquía. Ahora, lo que se interpela, y ahí no hay claridad, es que para la última elección, o sea, de los magistrados, es que se ha suspendido la participación, o sea, indígena, originario, campesino, pero esa es otra cosa, es otro debate, pero sin embargo se confunde con la Constitución, se confunde con la ley jurisdiccional, la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? Entonces yo pienso que a veces se mezcla así un poco y se confunde, ¿no?, hacia la opinión pública. Y acá justamente, ¿por qué es necesario, digamos, esos controles, o sea, de lo que decía, de materia, de territorio y personal? Porque una persona, por ejemplo, que está fuera, o sea, del territorio, o sea, de la comunidad, no puede ser juzgado, ¿no?, por la jurisdicción indígena, originario, campesino. Entonces ese es un límite, y si se le quita lo que viene establecido la ley de deslinde jurisdiccional, se estaría cortando esos límites, y cualquiera podría ser juzgado sin importar, o sea, la materia y el espacio territorial.
Y al ser juzgados de ese modo, o sea, a nombre de lo que estamos hablando, de la cultura, de la tradición, de los usos y costumbres, las personas podrían ser flageladas en su humanidad. Personalmente, o sea, como ciudadana, o sea, a mí no me gustaría, por ejemplo, que me sentencien a chicotazos, o que me den, o sea, algunas sentencias como las sordalías, que me hagan caminar sobre fuego, o cuestiones por el estilo, porque yo pienso que sería una gran violación, o sea, mi integridad física, o sea, mi integridad, o sea, como persona, ¿no? Entonces yo pienso que estos límites son los necesarios, así como también existe dentro de nuestras normativas, que igual, o sea, no se puede fallar, o sea, contra derechos fundamentales. Considero que son los adecuados. Y si se elimina la ley de deslinde jurisdiccional, donde el mismo artículo 3 establece, o sea, esta igualdad de jerarquía, porque no se está quitando, o sea, la jerarquía, ¿no? O sea, simplemente existen límites, y pienso que son los límites racionales. Y hoy actualmente, cuando vemos las sentencias constitucionales, vemos que muchas personas en el interior, como nuestro territorio es extenso, muchas veces son no solamente chicoteados, sino por ejemplo en el caso de mujeres por el uso de costumbres, el uso de las costumbres incluso no permiten que las mujeres se divorcien, por ejemplo, o si se divorcian les quitan las tierras, y eso es una verdadera violación a sus derechos como mujer. Y el problema es que como en nuestro país la institucionalidad de los derechos humanos no se ha fortalecido, muchas desconocen sus propios derechos. Y eso nos está mostrando que la justicia comunitaria, o sea, no por ser ancestral es sabia, igualmente, o sea, es igual, ¿no? O sea, no hay una balanza en igualdad de condiciones, muchas veces, o sea, falla a favor incluso de los varones en contra de las mujeres injustamente, o a favor de unos en contra de otros también por cuestiones personales. Entonces eso de la sabiduría yo creo que también, o sea, es algo que no por ser, o sea, de lo más adentro de nuestra tierra, o sea, que sea realmente, o sea, sabia, ecuánime y justa. Gracias, señora Rivera. Es una defensa que ha hecho la señora Rivera en parte de la racionalidad de la justicia llamada ordinaria, y en parte también nos ha mostrado algunos aspectos jurídicos actuales de la situación boliviana, que los vamos a tratar inmediatamente después al ver el otro criterio para diferenciar modelos de Estado, que es el criterio religioso. Aunque a ustedes aquí en Bolivia les parezca un criterio anacrónico, sin importancia, a nivel mundial sigue teniendo una gran relevancia. Señora Jorquera, sí, ahora es su turno. Bueno, iba solamente a hablar de un tema y bastante pequeño, pero con lo que habló Erika, creo que me veo obligada también a dar una opinión un poco al respecto de, por favor, ese tema. Pero me iba a referir primero al consumo de carne humana, ¿no? Que veo que tan horrorizado escuchamos todos, no solo Erika. Yo creo que para todos es como que un horror escuchar que se comió carne humana, y peor sin saber. Muy bien sazonada. Pero espérese un poco, y allá voy. No sé si usted ha debido escuchar hace unos 50 años atrás en las noticias de un avión uruguayo que cayó en la cordillera de Chile, cerca de Talca. Sí. Y ahí también se consumió carne humana. Y nadie se horrorizó. Exactamente. Y lo justificaron. Y por supuesto que quienes lo consumieron no recibieron ninguna sanción, ni social, ni espiritual, ni de la iglesia, ni del Estado, ni de nadie. Por fuerza mayor. Porque fue una cosa pero muy tremenda. Estuvieron más o menos, si no me equivoco, cayó en octubre y fueron encontrados en diciembre, después de 2 meses. Y claro, había que sobrevivir. Y los que salieron al final a buscar ayuda, uno de ellos, antes de salir, les dijo a los que quedaban: cómanse a mi hermana y a mi mamá.
y se fueron. Y él se fue tranquilo sabiendo que iba a ocurrir eso. Y no lo cuestionó jamás, porque fue una cosa muy tremenda donde se evaluó que ante, o sea, el hecho de morir o vivir consumiendo carne humana era mejor sobrevivir. Y los sobrevivientes hace poco, cuando fue el aniversario el año pasado, lo contaron después de 50 años y lo siguen valorando. Con respecto a la justicia comunitaria, en Chile el año pasado ustedes escucharon también que ocurrió la nueva constitución que se propuso, donde también se habló de justicia comunitaria, que fue, no sé cómo decir, no sé qué adjetivo usar en realidad, no sé, entre comillas, convenientemente asesorado por el señor García Linera, la mayoría de los que redactaron la Constitución, que además tuvo muchas copias de la Constitución boliviana, donde se metió precisamente esto de la justicia comunitaria y del Estado plurinacional. Y fíjense lo que ocurrió: perdió la Constitución y ganaron los que no aprobaban con más de un 60%. Y extraordinariamente, donde mayor votación en contra de esa Constitución hubo, fue en toda la zona de la Araucanía. Siento que ellos eran favorecidos con la justicia comunitaria y el Estado plurinacional. Y los mapuches dijeron que no podían aceptar eso porque era una forma más de separarse de Chile y de ser discriminados por los chilenos. Entonces, o sea, eso fue, yo creo que fundamental. Y volviendo a unir el terremoto del año 60, al parecer la justicia chilena, sin necesidad de justicia comunitaria, también sabe evaluar ante las situaciones que realizan las comunidades indígenas, ante ciertas situaciones que son como que demasiado atingentes, como el hecho de que no fueron condenados quienes mataron al niño debido al cataclismo ocurrido en Valdivia. Entonces la pregunta es: ¿era necesaria una separación entre justicia ordinaria y justicia comunitaria? Gran problema. ¿O será que todos tienen que tener una justicia por igual, pero donde quienes ejercen justicia estén capacitados para que tomen en cuenta las condiciones sociales, culturales y étnicas del lugar donde tienen que impartir la justicia? Muchas gracias, señora Jorquera. Vamos a volver a ese tema inmediatamente de que termine esta ronda de preguntas. Ahora el señor Sanabria nos va a decir algo. Creo que el problema es un poquito muy reciente, se ve el problema muy contemporáneo, porque en la antigüedad la diferencia entre bárbaro y griego, o entre culturas más o menos, no se presentaba por el relativo aislamiento y lejanía entre unos pueblos y otros, que no entraban mucho en contacto, a excepción de lo que ocurría en algunas ciudades. Y sería interesante ver cómo convivían en las grandes ciudades comerciales gente de diferentes posturas y tradiciones, pero por lo general eran pueblos un poquito aislados, creo, da la impresión. En cambio, ya en el siglo XVIII, XIX, con la colonización europea, parece que ocurría más contactos con pueblos de culturas diferentes, y es a partir de ahí donde se presenta el problema de si respetamos esas culturas o no. Finalmente, aunque históricamente parece que todo se resolvió con la imposición del colonizador sobre el colonizado, las costumbres, la prohibición de ciertas tradiciones, de ciertas actividades, etc.
Pero yo digo que este es un problema reciente porque creo que ocurre, en el ejemplo de la granjita sazonada y devorada, parece que ocurre en el marco de Naciones Unidas, es decir, es un problema que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta construir una comunidad internacional de naciones en la que se respeten ciertos derechos básicos, y por eso ahí se elabora la Declaración de los Derechos Humanos, y pensando precisamente en que no se debe respetar, no se debe poner como obstáculo a la intervención de otro país el decir que es mi tradición y por eso voy a matar judíos. Es decir, no se puede aducir, esta es mi cultura y por eso voy a matar a la gente, voy a, no sé, castigar el robo con la mutilación de las manos, o voy a castigar, qué sé yo, la infidelidad de las mujeres arrojándoles piedras. Ese tipo de cosas no se puede tolerar, con la idea de que existe una comunidad internacional más o menos ordenada que asume ciertos valores sobre la vida que creo que están en los derechos humanos. Pero eso aparece después de la Segunda Guerra Mundial, y en los últimos años el problema ya ha aparecido porque grupos, no solo tribales, sino grupos diferentes, tratan de separarse de esta comunidad. Si no se sienten, parece que no asumieran los valores de una supuesta comunidad universal, sino que buscan su particularismo y defenderlo incluso a costa de derechos humanos. Gracias, señor Sanabria. Primero, antes de contestar globalmente, escucharemos al señor Ramos, que ha levantado la mano. Era más que todo un comentario de lo que ha suscitado el año pasado, ¿no? En noviembre, justamente en una comunidad, había dos problemas, ¿no? Uno era que estaban extrayendo oro, pero no oro, digamos, bruto, ¿no? Sino que eran seguramente de la colonia o antes de la colonia, pero eran, digamos, anillos, figuras en el sector de Corocoro, ese era el sector. Entonces ahí encontraron, digamos, a los culpables, quienes estaban buscando, y no permitieron a la comunidad que sigan buscando esas reliquias. Y el otro era sobre una invasión de un terreno, igual lo mismo. Y en lo que he podido percibir de que esas autoridades originarias aún seguían con el sector seguían con esas tradiciones, ¿no? De justicia comunitaria y todo eso. Lo solucionaban directamente en una reunión. Si no se solucionaba un problema, recién acudían, digamos, a los policías que traían de otro sector, pero solamente ellos estaban como velando, digamos, de lo que seguían la discusión. No llegaban a un acuerdo y recién acudían ya a la ciudad para solucionar, digamos, mediante abogados, jueces, todo eso. O sea, hay unas tres etapas, ¿no? Que pueden resumir y siguen, digamos, con eso. Y lo otro del derecho a la vida, actualmente se sigue sacrificando en las minas, sobre todo en yacimientos de oro, y sacrifican pues fetos, o sea, la gente no sabe y las autoridades no desconocen. Sí. Y por último, la anterior vez había preguntado sobre los cascos azules, ¿no? Que armaban con... Sí, justamente yo tengo un familiar que es militar y me había explicado que ya el presupuesto no era ya bastante y no pagaban ya muy bien. Parece que el dinero era un factor también porque ellos se arriesgaban a ir ahí. Claro. Recibían el sueldo como militar acá, pero Naciones Unidas pagaba, digamos, un buen dinero y también se peleaban por ir como casco azul. Pero había el peligro bastante allá, indica él, que la gente con un pinchazo, digamos, amenazaban, ¿no? Porque eran jeringas contaminadas con SIDA. Y a los soldados que iban a los mercados a hacer guaje, que les disimuladamente Hinchaban. digamos, contaminados. Sí, es el comentario. Gracias, señor Ramos, nos ha ilustrado con algunos ejemplos concretos. Antes de cerrar este criterio de la gobernabilidad, desempeño, resultado de estados fallidos,
o prósperos, etc. Una última participación. Muchas gracias. Lo que deseo que se tome en cuenta, o sea, es el contexto. No, con el ejemplo que daba Mariela, evidentemente sobreviven gracias a que comen carne humana después de una discusión porque se encontraban en un dilema ético, pero eran cadáveres. O sea, yo me refiero al contexto, Sí, ¿no? claro. de eliminar y comerse al otro en contextos, o sea, de violencia, ¿no? De alta, o sea, violencia, o sea, es el contexto. Simplemente quería complementar con eso. Y segundo, en torno, o sea, a nuestra jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción indígena originario campesino y la jurisdicción agroambiental, se supone que esta forma de haber resuelto para el 2019 el órgano judicial, pues daría paso, ¿no?, al incumplimiento de los principios de celeridad, gratuidad, y bueno, y muchos principios que se tienen que cumplir dentro de la justicia ordinaria, dentro de la jurisdicción ordinaria, y como no se cumplen, y como somos un estado débil, es decir, que todo el órgano judicial no llega, o sea, todo nuestro estado se supone, ¿no?, que gracias a esta jurisdicción indígena se puede, o sea, fallar, y por lo tanto, digamos, sus sentencias tienen igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. El problema, o sea, está justamente cuando, a pesar de ser, o sea, una jurisdicción indígena, podríamos decir que igual no es completamente proba, y se puede notar, ¿no?, en las apelaciones que se hacen en las sentencias constitucionales. Es decir, no es que han apelado a nombre de la jurisdicción indígena originaria, sino que han apelado con acciones de cumplimiento, con acciones constitucionales, justamente por la violación a derechos fundamentales, porque fueron asesorados por abogados. Y el problema está, ¿no?, este dilema, o sea, en nuestro Estado, que por un lado se supone que tiene que resolver, o sea, la problemática, ¿no? Es decir, que todos los 11 millones tenemos derecho al acceso a la justicia, y esta jurisdicción no se abre la posibilidad de que alguien, o sea, pueda mediar, o sea, a favor de tus derechos. Pero, sin embargo, a pesar de ser ella, o sea, el problema está en que también, o sea, existen violaciones a los derechos fundamentales, y que muchas veces las sentencias tampoco son, digamos, sabias. Entonces nosotros, yo creo que vivimos, o sea, en este dilema, ¿no?, de ser un estado extenso, un estado débil, que esta jurisdicción se presenta como necesaria, es necesaria por nuestra realidad, por nuestras condiciones materiales, pero a la vez también, o sea, creo que debemos tener, ¿no?, ese ojo crítico donde se presentan a la vez, o sea, muchas contrariedades, contradicciones, ¿no?, y entonces es donde el contexto, o sea, debe primar, ¿no? O sea, lo más importante, yo creo que es generar, o sea, una cultura de paz, el respeto de terceros, y el respeto y los derechos a la vida y los derechos fundamentales que están establecidas en la parte dogmática de nuestra Constitución. Entonces, estamos hablando de una Constitución reciente del 2009 y todavía, ¿no?, con principios, o sea, con una concepción de plurinacionalidad, pero a pesar de ellos parece que nosotros, o sea, no materializamos, ¿no? Se ha quedado en la estratosfera de la normativa, y por eso también, ¿no?, mis dudas venían en torno que, si bien esta, o sea, no ha sido implementada de la nada, ¿no?, porque esta jurisdicción, o sea, tiene una base jurídica internacional como la OIT, ¿no?, los derechos fundamentales de los indígenas que están reconocidos en las diferentes cartas de los organismos internacionales, y que a la vez, o sea, yo pienso que aquí, ¿no?, o sea, lo conflictivo está en el aspecto de la tierra y el territorio, porque las marchas de 1990, las marchas de los indígenas de tierras bajas, justamente, o sea, confluyen en la idea de la tierra y el territorio. Entonces ahora, digamos, este Estado plurinacional, ¿cómo responde en él? En la anterior clase hablábamos del ejemplo que pasó en Uyuni y de las miles de situaciones que van a ocurrir, o sea, en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a resolver para adelante, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos muchas cosas, ¿no?, que pendientes y que tenemos que resolver. Así somos la generación que vamos a vivir justamente
las consecuencias de todo lo que se ha establecido hasta el momento. Muchas gracias. Estimado público, por razones de tiempo, pasaremos a otra temática, que es el criterio teológico religioso para analizar y clasificar modelos de Estado, donde esta temática de los derechos consuetudinarios juega un papel importante. No es que estoy cortando la discusión, sino que simplemente propongo unirla con el otro criterio que tenemos que estudiar para diferenciar modelos de Estado, el criterio religioso, porque sin duda alguna esos usos y costumbres tienen un trasfondo religioso en todas las culturas. Entonces, creo yo que no estaría mal discutirlo con el próximo criterio. Señoras y señores, no es algo anacrónico, no es algo sacado de los cabellos discutir muy brevemente el criterio religioso teológico para analizar estados, por la simple razón de que la religión durante milenios ha sido el principal factor cultural todavía muy presente en muchos estados, y segundo, porque todavía hay, no en Bolivia, pero en otros ámbitos geográficos, hay una impronta, una huella de la religión muy importante para diferenciar precisamente modelos de Estado, no solo en el ámbito islámico, que ya es una definición religiosa, sino en algunos ejemplos que voy a nombrar a continuación. Este criterio teológico religioso ha sido seguramente el más antiguo. Seguramente hace miles de años nuestros antepasados, cuando en una charla de taberna, en esa época no había universidades, discutían cuál organización es mejor, porque ha habido ese tipo de discusiones. Claro que asusadas un poquito por el consumo de alcohol, pero ha habido ya discusiones sobre cuál modelo es mejor que el otro, porque mucha gente había luchado en territorios extranjeros, tenía una cierta experiencia o habían simplemente escuchado hablar de modelos diferentes al propio. Y el criterio religioso, o sea, fidelidad, cercanía o lejanía al credo que se considera verdadero, es realmente algo que ha sido muy importante en la historia de la filosofía política. O sea, el criterio es la cercanía, la fidelidad a un credo que se lo considera el verdadero, o la lejanía con respecto a este credo. Todavía hoy en día existe una comunidad muy importante de estados que se definen a sí mismos sola y exclusivamente por un criterio teológico religioso. La llamada Conferencia Islámica, que aquí no en Bolivia, pero que en otros países es muy importante, es una organización que no diferencia geográfica o económicamente o por el contenido interno, por ejemplo, de las relaciones económicas, nada de eso. El criterio único para pertenecer o no a la Conferencia Islámica es si la mayoría de la población profesa ese credo considerado el mejor. La Conferencia Islámica hoy en día abarca cerca de 57 países. O sea, realmente es un cuarto de la población de los estados soberanos que existe en este mundo. Tiene su sede en Jeddah, es una ciudad en Arabia Saudita sobre la costa del Mar Rojo, y vamos a ver ahora mismo que es una institución muy querida porque maneja muchísimo dinero. No todos, pero algunos estados excepcionalmente ricos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán e Irán,
pertenecen y son los miembros más, digamos, más movedizos, más activos de la Conferencia Islámica, que se ha establecido hace mucho tiempo, desde 1967 a más tardar, y como les decía, incluye a estados también de Europa y de Sudamérica. 2 estados sudamericanos, Surinam y Guyana, que aquí en Bolivia son muy poco conocidos, pertenecen a la Conferencia Islámica, y también 2 naciones europeas, Albania y Kosovo, y Bosnia tiene estatus de país que quiere pertenecer a la Conferencia Islámica. Muchos países en el África que tienen una pequeñísima comunidad islámica, por ejemplo Gabón, Costa de Marfil, la mayoría de la población no es musulmana, pero por las dudas, por el dinero que esta conferencia reparte, que esta institución generosamente da en ayudas, pertenece a la Conferencia Islámica, o sea, por motivos también pragmáticos. Estimado público, este criterio de fidelidad o no al credo verdadero ha sido también en Europa muy importante. Por lo menos hasta la Revolución Francesa, con excepción de Suiza, la mayoría de los estados tenían una religión oficial, por lo tanto una religión favorecida con respecto a todos los otros credos. Y a veces estos estados que se definen o que se definían religiosamente se dedicaban a discriminar, perseguir y eliminar a sus propios súbditos que no profesaban la fe verdadera, lo cual ha ocurrido no solo en el ámbito musulmán, sino también en el católico. Justamente el ámbito católico, no el protestante, se ha distinguido por la fundación de una institución horripilante que hasta hoy es un baldón, o sea, una mancha en la historia de la Iglesia Católica, que ha sido la Santa Inquisición. Sigue existiendo, ya no existe. No, ya no existe. Pero hace poco creo que ha debido terminar. Ha cambiado de nombre. Una de las, el Vaticano tiene una especie de ministerios, pero con otro nombre. Y hay uno de estos ministerios que se llama el de la defensa de la fe, que es más neutral, y esa es la heredera de la Inquisición. Pero ya no tiene la fuerza de antes. Ya no hay tribunales de la Inquisición. Desde la Revolución Francesa ya no se quema a los herejes, que antes era lo más usual. En fin, el mundo, la verdad es que el mundo, créanme, creo que es la opinión también del señor Sanabria, por lo que le he entendido de sus últimas participaciones, el mundo ha mejorado. Existe, como él dice, una comunidad internacional que se basa en algunos principios, aunque sean principios vulnerados cada día, aunque sean principios que son muy a menudo pisoteados por los mismos gobiernos que dicen defenderlos. Pero existe una especie de convención universal, como decía él, de derechos humanos. Existe ampliándose la idea de que algunas cosas son sagradas sin ser religiosas, como el derecho a la vida, a la educación, etcétera, etcétera. Sin embargo, este criterio, fidelidad o no a una fe, ha sido en la historia de la humanidad muy importante. Uno de los conflictos más largos y el último que ha sido realmente religioso en Europa ha sido la guerra de los 30 años, donde se han enfrentado por un lado las potencias católicas como España y Austria, y al otro lado a las potencias protestantes como los príncipes luteranos alemanes y Suecia, y Francia al lado de los protestantes por razones pragmáticas, un país mayoritariamente católico. Y eso ha servido, precisamente la participación de Francia al lado de los protestantes, ha servido para diluir y desacreditar
quitar ese principio religioso teológico para calificar a los modelos de Estado. Porque ahí se da, los franceses se dieron cuenta, además un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Richelieu, primer ministro de Francia, el jefe del Estado, era príncipe de la Iglesia Católica. Y él se dio cuenta que el principio religioso no sirve para clasificar a los estados nacionales, por ejemplo, como amigos o enemigos. Y eso hay que reconocer que, podemos decir que Richelieu era un pragmático, un oportunista, un astuto, todo lo que se quiera. Pero no hay duda, estimado público, que él ha significado un avance en el desarrollo de la filosofía política y de la comprensión del otro, o sea, del diferente. Estimado público, todavía hoy, 2020,